Namaste familia preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en el cual ustedes estén escuchando este maravilloso podcast que lo pueden llegar a ver en formato video o en formato audio en las diferentes plataformas. Estoy inmensamente feliz de este inicio, de este comienzo, en este mes tan poderoso y auspicioso para mí, que es el mes de mi cumpleaños. Sin duda, nace este nuevo ciclo de estas charlas en las cuales nos vamos a reunir para hablar de diferentes temas. ¿Por qué nos llamamos puentes que sanan? Puentes que sanan lo sentí como una transición que todos atravesamos en la vida, incluso en mi vida misma, esta transición en la cual tuve que atravesar muchos desafíos y cuando pude cruzar este puente, del otro lado del puente me abrazaba una sanación. Sin duda, para mí, poder compartirles este podcast que se llama Puentes que Sanan y que les agradezco infinitamente que lo estén escuchando, que lo compartan. Es un desafío maravilloso, es un crecimiento y es un poder compartir mis más de 20 años de estudios en la meditación, en la mente, en el cuerpo físico, en el entendimiento de las personas, en el sanar las relaciones y el encontrarme con mágicos maestros a lo largo de mi vida que han sido mis mentores. Bienvenidos y vamos a comenzar. En este podcast del día de hoy, que decidí llamarlo El quiebre como inicio de algo nuevo, mi maestro Sri Bhagavan de la India dice que el final de algo siempre es algo muy poderoso para la transformación y el crecimiento espiritual. Sin duda, cada uno de nosotros ha transitado transformaciones que nos han llevado hacia otro lugar y a veces ese lugar no ha sido totalmente amoroso. Lo importante de todo esto es poder permitirnos todo lo que sintamos. En este podcast les voy a contar algunos puntos que pude ir evaluando refiriéndome a este tema en particular. No siempre es fácil poder atravesar este inicio de algo nuevo y el primer punto que les voy a hablar es la reconstrucción personal. Cuando existe un quiebre, existe acompañado una reconstrucción personal. Muchas veces, cuando este movimiento energético, ya sea por una situación de un vínculo, por una situación laboral, por una situación de salud, por una situación de una pérdida de un ser querido, nos lleva a esta ruptura emocional que nos genera esta incomodidad. Y esta incomodidad nos permite preguntarnos detrás de este puente, se encuentra quién soy y para qué estoy y por qué me está pasando esto. Creo que algo importante de poder plantearnos ante una situación de quiebre, ante una posibilidad de reconstrucción de quiénes somos es, en vez de hacer el ¿por qué me pasa esto a mí? O ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Poder preguntarnos ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa? El preguntarnos para qué nos pasa nos trae acompañado respuestas. Esas respuestas pueden ser inmediatas y a veces sí, a veces no, pero nos permite poder ver con detenimiento esto que nos está pasando y por qué tenemos que transitar por este dolor, por esta separación y por esta reconstrucción. Como siempre les digo, cuando escuchen el podcast, que lo pueden escuchar muchas veces repetidas, tengan con ustedes para anotar y su lapicera, porque puede que en las veces que los vamos escuchando se producen estos procesos de revelación, estas bajadas de información que son necesarias para nuestra transformación. Este quiebre que surge en nosotros, les voy a hablar desde mi lugar, comenzó ya hace muchos, muchos años. Cuando yo era muy pequeñita siempre sentí que había algo especial en mí en este camino espiritual, en este camino de la reconstrucción de la vida, sentirme que había algo más. Desde muy chiquitita mi mamá siempre me decía que yo tenía eso de sentarme y de hablar de la India sin ni siquiera saber que ese país era tan lejos a nivel físico de donde estoy hoy y que también me iba a traer tantos regalos en la vida. En este viaje que tuve que iniciar eh, a través de una sanación muy poderosa antes de mi primer viaje a la India, comenzó todo con un quiebre.
Primero sintiéndome incómoda en el lugar en el cual trabajaba en ese momento, que fue el trabajo que más años tuve en mi vida a nivel laboral. Y este lugar me generaba una incomodidad diaria, ya sea con mis compañeros, con el entorno, pero pertenecía a ese lugar porque tenía que cumplir con un mandato, porque además era económicamente sustentable, pero además traía en mí este movimiento interno. Bueno, a raíz de esto, allí por el año 2011, hace muchos, muchos años atrás, comencé a buscar que yo quería ir a la India. Yo ya practicaba yoga, hacía muchas prácticas de afirmaciones. Luisa Hay apareció en mi vida a mis 17 años a través de una tía que me regaló un libro. Y desde este lugar fue mi búsqueda siempre. Mi búsqueda de encontrarme con terapias, mi búsqueda de había algo más. Y en ese algo más, creo que cada uno de nosotros nos encontramos. Si crees que vos estás en este momento, pregúntate si realmente donde estás es una zona de confort y donde podrías estar es un paso que podrías hacer. Les sigo contando lo que fue mi historia. En ese momento, como les decía, trabajaba para este lugar físico, empecé a buscar para viajar a la India y todo fue muy mágico porque estaba estudiando en ese instante mi segunda carrera universitaria, mi tercer carrera universitaria, perdón. Tengo 3 carreras universitarias y había decidido hacer porque tenía un sueño. Yo quería sanar a las personas de mi trabajo, quería hacer una transformación interna, quería llegar más allá, pero la vida me tenía preparado algo mucho mejor, que lo puedo ver al día de hoy. Comencé a sentirme muy mal físicamente, mareada, me descomponía, no sabía qué tenía, y todos los médicos me decían, no, es estrés, no tenés nada. Bueno, las cosas mágicas de la vida. En un momento en la universidad, una profesora me dijo, ¿sabes qué? Viene un maestro de India y yo creo que vos tendrías que ir a verlo y viene a un teatro. Y para mí fue, wow, es el camino. Para mí particularmente la India fue el camino de la transformación, fue el camino en el cual yo no sabía ni siquiera la dimensión de lo que iba a buscar, pero sabía perfectamente que ese era mi lugar. Para no todos las personas es lo mismo, es el mismo lugar, pero en mi caso fue así y les hablo desde mi experiencia. Fui a conocer a este maestro que se llama Devan Bhaskar, maravilloso, y él abrió mi camino a una sanación muy poderosa que encontré, una energía que se llama Diksha, de la cual soy instructora y realizo cursos de transformación para despertar tu luz interior y para poder transmitir esta energía. Y me llevó al grupo perfecto que iba a viajar a la India. Y ahí empezó el segundo paso de estos quiebres que les digo. Y el segundo paso fue la incomodidad. Como decía en mi trabajo que necesitaba este cambio, no me entendían, no creían que era un lugar lindo para ir, todos estaban como en lo mismo, en la playa, la sombrilla, y con la familia, los hijos, y yo estaba soltera, sin hijos, en una edad en la cual no era bien vista no tener hijos, y estar todavía sin tener una pareja, y yo encima les dije, me quiero ir a la India. Y un mes, por esas cosas de la vida, todo se alineó. En un principio la persona que estaba a cargo en mi trabajo me dijo que no me daba el permiso y esta persona se la llevan, viene una nueva y esta persona que viene sí creía en la espiritualidad y sí me dio el permiso y me fui a la India. Cuando llego a la India, luego de haber pasado por esta incomodidad que se las resumí muy brevemente, pues bien, llega el proceso de encontrarme con la importancia de soltar a ese personaje que yo traía en mi mochila, a ese personaje que yo quería ser, cumplir, soñar y permitirme renacer en alguien nuevo. Y ahí me encuentro con mis maestros Sri Ama y Bhagavan, al sur de la India, en un proceso muy profundo de 50 días en el ashram, sin salir a ningún lugar, estando
todo el día en prácticas de meditación, en prácticas de introspección y de encontrarme con mis oscuridades y de encontrarme con nuevamente esta incomodidad, pero la palabra clave era ver es ser libre. Y muchas veces permitirnos ver las cosas tal cual son sin el drama es muy difícil, pero no nos deja de darnos el desafío de poder hacerlo. Entonces, otra pregunta que les hago a ustedes en este punto número 3 de esta charla es, ¿ustedes se permiten soltar y le dan importancia a ese soltar? Soltar desde los vínculos, soltar esa mochila que no nos pertenece, soltar ese recuerdo que seguimos teniendo guardado, atesorado, congelado en el alma, que no nos permite avanzar energéticamente. Soltar esa persona que habitamos. Al volver de mi viaje de la India, este soltar me mostró con claridad lo que le pasaba a mi cuerpo físico. Y ahí viene acompañado este punto número 4 de esta charla, que para mí es muy importante, que el cambio sucede de forma interna. Durante 5 años aproximadamente habité otra mujer que transitó un proceso de sanación muy, muy duro, que me llevó a estados altísimos de dolor, de exposición, pero yo sabía que en este soltar también estaba soltar esta necesidad inconsciente de querer controlar todo y entregarme a esta sanación completamente. Habité otra mujer que transformó su cuerpo de forma increíble, en una subida de kilos impresionante, en pasar por tomar medicación diaria intensa, pero recordando profundamente en ese momento, el momento más fuerte de mi sanación, y decirle a mis células, gracias por haber sanado, gracias por haber sanado. La sanación la tuve en mis pulmones, no voy a dar más detalles que ese por una cuestión personal, pero esta sanación que vino a visitarme de la nada porque no tenía ningún antecedente ni por qué debía surgir en mí, llegó. Solamente llegó, miren, se me llegó a secar un poquito la garganta al recordarlo. Y desde ese lugar, noches enteras, profundamente enteras, me entregué a mi práctica. A la práctica de mi meditación, a la práctica de mi respiración consciente, a la práctica de tomar un libro que me permitiera transformar mi vida, a la práctica de escribir, a la práctica de seguir a mis mentores, a la práctica de escuchar audios que me transformaran, a la práctica de enviarle mensaje a mis células positivos. Por más que lo que estaba pasando alrededor era fuerte, pero yo tenía una idea fija. Yo me iba a recuperar, porque había algo más en mi vida, porque había un sueño más profundo esperándome, porque había una misión que ha llegado a miles de miles de miles de personas, porque el día de hoy ya perdí la cuenta, la cantidad de iniciados en el curso del despertar de tu luz, en el curso del Diksha, en conectar personas con su sanación. Vine a eso, esa es mi tarea, esa es la actividad que me activa para arriba, que me dio mis maestros espirituales y mi divinidad. En esta sanación entendí que había un nuevo inicio. Ese año nació profundamente nuestra escuela de meditación, Meditamos en Unidad. ¿Y por qué nos llamamos Meditamos en Unidad? Meditamos es porque es mi práctica que me ancla en la vida y en la cual enseño diariamente y en la cual he tomado la bendición de elegir tomar prácticas con maestros
que están en un estado elevado, como mis maestros de la India, como Deepak Chopra, que tuve el regalo de tomar un curso personal con él, como Tony Robbins, como Margarita Pasos, y mis mentores, son mis mentores. Cada uno, lo importante es que busques uno y que encuentres este camino que te lleva a la transformación. Y ahí nace esta escuela de la vida, esta escuela de la transformación, de sanación sistémica. Meditamos en unidad. Meditamos porque es la bisagra de mi vida, y unidad porque la universidad donde estudié en India se llama Oneness y significa unidad. Y también tiene coherencia con tener unidad interior y unidad exterior. Uno de los últimos puntos que les quiero contar de este podcast del día de hoy es el punto número 5, que entiendo para mi aprendizaje, que es clave, y que es el amor hacia uno mismo. El amor es el final del viaje hacia mi conexión, pero a la vez el principio del viaje de un montón de cosas poderosas. El amor me lleva incluso a la transformación, y a que un montón de personas en este proceso que yo vivo de quiebre se alejen de mi vida. A que personas que ya no vibran con mi energía fluyan en su camino y aparezcan nuevas. A que el amor me lleva a crear nuevos caminos de conexión, que el amor me lleva a encontrarme con personas que vibran igual, y las que no vibran igual también se espejan en uno y uno se espeja en los otros. Cuando esa incomodidad me habita a través del amor, es poder permitirme que seguir aprendiendo de quién soy es lo más importante. Seguir aprendiendo de esta transformación interior diariamente es maravilloso. Yo llevo más de 20 años de mi vida, sin duda, estudiando en conciencia la mente, la meditación, el cuerpo físico, y todavía sigo aprendiendo y me encanta. Me encanta poder regalarme los procesos, me encanta mi momento de lectura, me encanta este momento de creación, el nacimiento del podcast en el mes de mi cumpleaños. Hoy también creo que poder encontrarme en su momento cuando fue necesario con mis maestros en India fue algo muy poderoso. Estar ante un maestro ascendido, estar ante un maestro que con su amor viene a enseñarte y que no te ata, porque creo que eso es algo importantísimo. Sentir que el amor en el crecimiento espiritual tiene que ser una puerta hacia la libertad de encontrar este aprendizaje que más resuena en mí y que no sea una atadura. Y que desde ahí nace el compromiso. Este compromiso es conmigo, no es con los otros. Este compromiso es hacia mi deseo de transformarme, hacia mi deseo de poder encontrarme con esto que quiero descubrir. Con este primer episodio les quise contar estos puntos que fui descubriendo a través del estudio interno, que nos van a poder ir permitiéndonos esta transformación. Y el último punto es el desafío. Decidí llamar así este punto número 7 de esta charla, desafío, porque siento que el desafío está en poder atrevernos a mantener el hábito, el poder atrevernos a iniciar algo nuevo, el poder atrevernos a la transformación de nosotros, y el poder atrevernos a ver todo lo que nos habita, ya sea partes que no son tan agradables y partes que son maravillosas. Porque como dice Buda, hay una frase que para mí es muy importante, que dice, esto también pasará. Y es verdad. Los estados de éxtasis profundo pasan, los estados de tristeza profundo también pasan. Lo único que no se modifica es esta luz interior, este despertar interior
esta luz interior que me permite encontrarme con esto que vine a hacer y con encontrarle sentido día a día a mi vida. Les doy las gracias profundamente que hayan llegado hasta el final de este podcast. Los invito a que lo compartan, se suscriban y nos vemos la próxima semana en esto de Puentes que Sanan, esto que nació desde lo más profundo de mi corazón para poder compartirles estos más de 20 años de mi vida que llevo en este proceso de encontrarme. Gracias, gracias, gracias familia preciosa. Inhalamos profundo. Gracias. Namaste.